El cálculo de un campo magnético debido a una espira circular por la cual circula corriente. Bueno, inicialmente realizamos el dibujo de la espira circular contenida en el plano YZ. Ya sabemos que el campo magnético está expresado por la ley de Biot-Savart, que expresa el campo magnético de un elemento de corriente. Consideramos el sentido de la corriente, el indicado y una espira con radio R. El punto de cálculo está ubicado sobre el eje X. Para aplicar la ley tomamos un elemento cualquiera de la espira, por ejemplo el que pasa por el eje Y, ubicamos el vector R, que es el elemento que genera el campo, hasta el punto de cálculo. Luego, el punto de cálculo, ubicado a una distancia de X del origen, el elemento de corriente genera en el punto un campo magnético, cuyo vector lo expresamos perpendicular al plano determinado por el dl y el vector unitario R, que tiene la dirección y sentido del vector R. El campo es entonces perpendicular al plano determinado por estos dos vectores y el sentido de acuerdo a la regla de la mano derecha, girando del primer al segundo vector nos dará entonces un vector como el que graficamos. Si hacemos un corte de la espira y miramos la espira desde el eje Z, es decir, que delante nuestro tendremos el plano XY, veremos el corte del alambre de la espira. Esto que vemos aquí es la mitad posterior de la espira, de tal forma que la corriente se encuentra subiendo y en este punto la corriente sale, la indicamos con un punto, y abajo la corriente entra representada con una X. Nuestro punto de cálculo es el vector R. El vector diferencial de L debe ser tangente a la espira y en el sentido de la corriente, por lo tanto en este caso es un vector saliente. Y el vector campo debe ser perpendicular y girando desde el primer vector de L hacia R nos daría el campo magnético en esta dirección y sentido, de forma tal que debe ser perpendicular el campo al vector R. Debemos descomponer el vector en sus componentes cartesianas, teniendo la componente de Bx y la componente de By. Debemos calcular las componentes antes verificando si el problema presenta alguna simetría. De hecho, si observamos el elemento diametralmente opuesto, notamos que obtenemos una simetría tanto en la espira como en los campos obtenidos, generando esto que se cancelen los vectores del campo magnético al sumarlos. Esto mismo ocurrirá con cualquier par de elementos diametralmente opuestos por la simetría del sistema. Por lo tanto, el campo resultante tanto en dirección Y como en Z deberá ser 0 y solo nos restará calcular la componente X del campo en el sistema, la cual estará dada por el módulo del vector por el seno del ángulo alfa. Si reemplazamos que el módulo del vector es la expresión que tenemos multiplicado por el seno del triángulo rectángulo, el radio de la espira sobre la hipotenusa, que es la distancia R, entonces reemplazamos, queda igual a μ sub 0 y por R por dl sobre pi por R al cuadrado por R. Si queremos la componente de la dirección X del campo resultante, tenemos que integrar. Sacamos la constante para la integral y debemos prestar atención a la distancia R. Esta distancia para cualquier elemento de corriente que consideremos será la misma distancia, por lo tanto también es constante y nos queda pues dentro de la integral el diferencial de L extendida en todo el circuito. Por tanto, la respuesta sería la siguiente. Sería μ sub 0 por I por R al cuadrado sobre 2 por R al cuadrado más X al cuadrado, todo esto a la 3 medios. Dibujando un corte de la espira, la corriente está subiendo por el cuerpo, arriba sale, lo miramos con el punto y abajo entra. Es importante también conocer las líneas de campo magnético que tienen la siguiente distribución. Y por último, la densidad del flujo magnético, asumiendo un área unitaria, sería el flujo magnético igual a la integral del campo magnético por el diferencial del área, que asumimos que es 1 en este caso, nos da la siguiente respuesta.